No, y si sí estamos con el día de hoy, imagina mañana cuando juega Perú. Vean, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, sean bienvenidos a la penúltima clase del curso de ISO 14001 del Sistema de Gestión Ambiental, va a ser la certificación de la norma ISO. Eh, Hemos estado hablando en la primera semana, las 4 primeras clases, acerca de cómo ir implementando el sistema de gestión, siguiendo justamente los requisitos que me pide la ISO 14001, de manera que alcancemos una auditoría exitosa, una certificación. Más sobre el tema de auditoría lo veremos justamente en la última clase del día sábado. Ahora, parte de lo que hemos ido trabajando ha sido básicamente la implementación, pues, de requisitos a través políticas, a través del establecimiento de objetivos, a través de un análisis de contexto, parte teórica principalmente, incluso en lo que viene a ser, por ejemplo, la identificación de aspectos e impactos ambientales a través de la matriz ambiental. Son requisitos que se han ido revisando pues de forma como que muy escrita. Son básicamente registros, son básicamente documentos. Muy poco se habla hasta ese momento todavía de acciones, salvo en los aspectos que te mencionaba que teníamos que evidenciar que se han cumplido. Salvo esos puntos, todo lo que hemos ido hablando es básicamente pues básicamente documental, son los que se puede revisar como documentos. Sin embargo, una vez que nosotros hemos realizado toda esa documentación, una vez que ya la culminamos, también debemos tomar en cuenta que es necesario que todo lo que aparentemente hemos planteado que se va a hacer, que aparentemente se va a desarrollar, qué es lo que nos hemos comprometido a cumplir y nos vamos a preocupar en cumplirlo, todo eso tiene que estar sustentado debidamente con las evidencias respectivas. Es decir, que esto debe traducirse en actividades. Eso tiene que poder demostrarse, llevarse a la práctica por medio de actividades. Recordemos entonces siempre que la auditoría revisa acciones, no intenciones. Tú puedes tener un documento que te dice, yo quiero reducir mi nivel de contaminación y el auditor te va a preguntar, de acuerdo, ¿cómo lo hiciste? Tú puedes decir, yo quiero que en mi política estamos diciendo que nos comprometemos con reducir, consumir menos recursos. Ok, ¿y cómo lo has hecho? Entonces, esto nos lleva a la obligación de poder contar con distintos tipos de acciones, de controles operativos, de procedimientos de trabajo, etcétera, relacionados a la gestión ambiental, los cuales puedan justamente llevar a la práctica, eh, traer prácticamente a la realidad, por así decirlo, dejar una base sólida de que todo lo que hemos planteado o planificado se va a cumplir. Y como insistimos, y siempre insisto, de que nada en el sistema de gestión es al azar o es que se me ocurrió hacer esto y ahí quedó, todo esto tiene que llevarse a cabo de un plan. Por eso hablábamos mucho acerca de la planificación de las acciones. Y justamente es el día de hoy. El día de hoy vamos a agarrar las cláusulas 8.1 y 8.2 concernientes a la etapa de operación, que básicamente recopilan partes de estos controles operacionales en los. La clase de hoy va a ser bastante breve porque sé que estás ocupado, sé que el tema es un poquito de repente pesado, sé que a veces puede ser que estés con otras actividades y bueno, no quiero extenderlo mucho porque ya la mayor parte la hemos estado revisando justamente en las clases anteriores. De hecho, quiero aprovechar la clase de hoy. Si es que tienen alguna duda, pregunta adicional, la puedan hacer sobre las cláusulas anteriores justamente. No vaya a ser que en el examen vayan a tener algún tipo de dificultad. ¿De acuerdo? Pero bien, entonces el día de hoy vamos a desarrollar lo que es la cláusula número 8. Y en la cláusula número 8 de operación, lo primero que nos plantean es la planificación y el control operacional. La norma ISO nos dice que es obligación de la empresa, de la organización, establecer, implementar y mantener todos aquellos procesos necesarios o documentos necesarios, lo que nos haga falta para que podamos dar cumplimiento a todos los requisitos del sistema de gestión ambiental. Se entiende que nosotros hemos planteado una política, unos objetivos, se entiende que ya sabemos qué aspectos e impactos ambientales tenemos que tratar y justamente lo que tenemos que hacer ahora es, una vez que ya están identificados, una vez que ya los estamos abordando, ahora hay que darle cumplimiento, eh, ahora hay que establecer de qué manera lo voy a hacer. Esto tiene que incluir, no te olvides, los riesgos o parte de tu contexto, los aspectos e impactos ambientales, los requisitos legales, todo lo que hemos identificado en la cláusula 6 y la cláusula 4, todo eso tiene que estar considerado aquí. Si yo ya identifiqué que mi actividad contamina mucho, se supone que mis controles deben ir orientados a evitar o mitigar ese nivel de contaminación, ¿de acuerdo? Entonces todo esto se va recopilando en lo que se puede conocer como los planes ambientales o el plan de gestión ambiental, de cual hablaremos en un momento de forma muy breve.
Y este plan ambiental básicamente va a contener lo que son los criterios de operación para poder dar cumplimiento a estos requisitos del sistema de gestión ambiental. Y por otro lado tenemos a los controles de los procesos. Yo establezco mi criterio de operación, es decir, por ejemplo, límites máximos permisibles, estándares de calidad ambiental, etcétera. Esos van a ser mis criterios de operación. Yo sé o reviso mi normativa e identifico, y ahí te he compartido como material adicional parte de la normativa, identifico cuál es el límite máximo que yo debería tener o de emitir al ambiente y no puedo sobrepasarlo, ¿cierto? Entonces, como ya sé que esa es una de mis metas, por así decirlo, porque forma parte de mi contexto, forma parte de lo que estoy obligado a cumplir, lo que yo tengo que hacer ahora es establecer controles de los procesos. Acá, controles de los procesos, de qué manera voy a asegurarme de que no voy a sobrepasar ese límite? ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con los criterios de operación. Tal y como yo te decía y les comentaba a otros de tus compañeros en clases anteriores, muy probablemente, no, casi seguro que sí, en empresas que han identificado aspectos e impactos menores, no tan significativos, no tan graves, no tan importantes, probablemente estos controles y estos criterios van a ser menores, van a ser mínimos. Muy probablemente, como por ejemplo en mi caso, nosotros no identificamos muchos criterios operacionales respecto a la emisión de contaminantes, porque nosotros no emitimos ningún tipo de contaminante. Ahora, otras empresas, sobre todo empresas de manufactura e industrias, sí van a emitir. ¿De acuerdo? Y obviamente por eso los controles tienen que estar orientados o tienen que tomarse en cuenta la naturaleza de esas actividades. Se pueden presentar cambios, eso sí, puede ser que en determinado momento tú plantees estos controles y estos criterios y puede ser que, digamos, tu actividad cambió, digamos que la normatividad cambió, digamos que los requisitos de los clientes ahora son mucho más incisivos, ahora son mucho más exigentes y pues obviamente eso tiene que también traducirse en cómo tú vas a asegurarte de eh, de, de no incumplirlos, básicamente. O sea, asegurarte de que no los vas a incumplir. Si, por ejemplo, te han establecido un estándar de cuánto de contaminante puedes emitir, por ejemplo, en base a combustión, supongamos, ¿no? En base a la sumaria de las chimeneas que salen de las fábricas. Si antes había un estándar de se supone que tú no tienes que pasarlo, y si en algún momento la exigencia legal cambia, tienes que asegurarte de que vas a tener tú también la capacidad de poder reducirlo más, ya sea cambiando el proceso, ya sea cambiando los insumos, ya sea implementando algún tipo de planta de tratamiento, etcétera, pero tenemos que asegurarnos de que le vamos a dar cumplimiento. Recuerda que la ISO 14001, de todas formas, siempre va a obligar a que cumplamos los requisitos legales o los requisitos normativos del país, de la nación, ¿de acuerdo? Entonces, eso no podemos sobrepasarlo. Ahora, cualquier cambio que se vaya a hacer, tanto a tus criterios como a tus procesos, a los controles de los procesos, tienen que siempre ser planificados. Recuerda que nada es al azar, insisto, nada es al azar. Por lo tanto, todo cambio que tú quieras hacer en tus criterios o en tus controles, tienes que primero asegurarte, pensar qué va a pasar después de que lo cambies. Tienes que tomar en cuenta qué consecuencias potenciales pueden haber. ¿Y qué tanto van a afectar esas consecuencias potenciales? Digamos, yo estoy haciendo un proceso, se me ocurre que uso cierto químico, no conozco mucho de química, pero digamos que uso un cierto químico X y ahora quiero cambiarme al químico Z porque es un químico, digamos, que es más puro o digamos que es más eficiente, no sé, supongamos que tiene ciertas ventajas respecto al químico X. Muy bien. Supuestamente mi proceso va a cambiar y mis controles y mis estándares respecto a este nuevo químico van a cambiar también. Ahora yo tengo que ponerme a pensar, ¿qué pasa si yo me excedo con este químico? ¿Cuánto va a afectar el impacto del ambiente este nuevo químico? El X yo ya sabía, el Z todavía no lo sé. ¿Cómo lo voy a determinar? ¿Cómo lo voy a investigar? ¿Qué pasa si me ocurre un derrame o una emisión al ambiente de este químico? ¿Qué tanto lo va a afectar? Y si ocurriera, ¿cómo lo voy a controlar? ¿Cómo voy a mitigar esos efectos? ¿De acuerdo? Eso es identificar entonces si es que hago algún cambio en mis criterios de operación o en mis controles a los procesos. El tipo de control que tú vayas a implementar, porque ya te expliqué sobre el tema de los criterios de operación, que son básicamente los límites máximos permisibles de contaminantes, los estándares de calidad ambiental, todos que puedas encontrar en la normativa de tu sector. El tipo de control que tú vayas a implementar depende mucho del tipo de actividad que tú
realices, el tipo de actividad que la empresa realiza en general. Y obviamente también del contexto de la organización. No es lo mismo una empresa que se dedica, digamos, al servicio de, vamos a suponer, transportes, ¿de acuerdo? Es una empresa que tiene varios tráileres o camiones y hacen transporte. No es lo mismo los aspectos e impactos de esta empresa, de este operador, con, digamos, el impacto que puede generar una empresa minera. No es lo mismo el impacto que puede generar una empresa que se dedica, digamos, a la elaboración de fármacos, digamos, de fármacos, con los que hace una empresa que se dedica a la elaboración de una empresa agroindustrial. Dependiendo al tamaño de la empresa, dependiendo de la cantidad de producción, dependiendo de la cantidad de manera, sabemos que van a ser diferentes. Y por eso nosotros tenemos justamente que adaptar nuestros controles al tipo de empresa que es, al contexto, básicamente. Algunos métodos que tú puedes considerar para esta planificación y control operacional son, por ejemplo, el diseño de tus procesos. Se entiende que al momento que tú estás planteando cláusula 4.4, los procesos que vas a desarrollar, tú estás identificando también qué tipo de controles ambientales ellos van a seguir. Cuando nosotros vemos sistema integrado, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un sistema integrado de gestión, vemos calidad, seguridad y medio ambiente, principalmente la trinorma, hemos planteado distintos procesos. Tengo mi proceso de operaciones, tengo mi proceso logístico, mi proceso de recursos humanos, mi proceso de tecnologías de la información, etcétera. Y nosotros tenemos que asegurarnos justamente de que controles ambientales para cada proceso. Cada proceso se va a involucrar de una u otra forma con la gestión ambiental. El área de operaciones de repente es un poco más sencillo, no tan complicado, de repente sí un proceso más largo, pero no tan complicado de identificar, porque obviamente ya sabemos que el tema de que está produciendo requiere generar contaminantes, va a generar residuos, va a generar basura, etcétera, y podemos, ¿qué controles le puedo poner? Tienes que tomarte el tiempo también de identificar qué tipos de controles le vas a poner a tu área logística respecto al tema ambiental, al área de recursos humanos respecto al tema ambiental. En general, ellos de repente solamente van a emitir respecto al tema administrativo. Ya, esa es una parte de la actividad. Pero, por ejemplo, también podrías plantearte humanos establezca criterios sobre gestión ambiental al momento que haga personal, parte del perfil. También podrías asegurarte, por ejemplo, que el área de logística se asegure que los proveedores sean empresas, dependiendo del tipo de producto que te suministren, sean empresas que cuenten con una ISO 14001 también, o que sean empresas que cuenten con una matriz de impacto ambiental, por lo menos, o algo así. ¿De acuerdo? Entonces, eso forma parte del diseño del proceso. ¿Qué tipo de controles vas a aplicar para tus procesos respecto a la gestión ambiental? Otra forma, también una de las más conocidas, es haciendo controles de ingeniería. Esto quiere decir aplicar tecnologías limpias, ¿no? Tú, no sé, contratas algún tipo de maquinaria, algún tipo de nuevo sistema o algo que te permita justamente reducir tu nivel de impacto. Ahí viene todo lo que son pues las tecnologías limpias, las tecnologías amigables, el tema de las fuentes de energía que aparentemente no contaminan tanto, por ahí algunos me hablaban solares, la energía eólica, de acuerdo, esos forman parte de lo que son controles de ingeniería. ¿De qué manera nos aseguramos de reducir justamente este impacto ambiental que es producto de nuestras actividades? El uso de personal competente también es un control operacional. Se entiende, y ya hablábamos de esto en la clase anterior, en la 7.2, competencia, se entiende que si yo quiero que mis trabajadores se comprometan con la gestión ambiental, si yo quiero que ellos mis lineamientos de gestión ambiental, se supone que ellos deben ser personal competente, deben contar con una educación mínima, la que yo requiera, o deben por lo menos haber sido formados. Y yo justo te decía, si ellos no cuentan con la formación, la organización debe asegurarse de darles esa formación. Llega un trabajador nuevo y de repente él ni sabe qué es el reciclaje. De acuerdo, me tocó a mí hacer reciclaje. Llega un trabajador y no sabe, digamos, se me ocurre, no sabe qué es la ecoeficiencia. Él va y usa los recursos como crea, como quiere. Entonces, también tengo que enseñarle qué cosa es la ecoeficiencia, cuáles son los lineamientos de ecoeficiencia de la empresa. Muy probablemente no sepa qué es una matriz de impactos ambientales. Entonces, hay que explicarle para qué es, para qué sirve, por qué es importante, por qué tenemos implementado un sistema de gestión ambiental, qué es un aspecto, qué es un impacto, etcétera. Eso también forma parte de un control operacional, el tema de formar al personal y asegurarnos que ellos cuenten con las competencias necesarias. Los procedimientos, dependiendo del tipo de actividad que realices, puede ser que tú tengas, digamos, alguna actividad
y si algo sale mal puede generar un impacto significativo al ambiente. Entonces, a ese tipo de actividades sensibles es necesario documentarlas, establecer un procedimiento e indicar qué controles se van a tomar. Toma en cuenta desde el área de seguridad. En el área de seguridad mucho hablamos de procedimientos de trabajo, ¿cierto? Cerca de tu PET, por ejemplo. En ese procedimiento, ¿qué tomamos en cuenta? ¿Qué actividad se va a realizar? ¿Cuáles son las etapas? ¿Qué riesgos puede haber? ¿Y cuáles van a ser los controles? Bien. Aquí en el tema ambiental es muy similar. De hecho, yo te diría que estos aspectos ambientales puedes incluirlo dentro de tu PETS también. Porque en el PETS estás detallando el paso a paso de una actividad y básicamente lo que vamos a hacer aquí es, aparte de los controles en seguridad que se están planteando, puedes meterle uno, dos, tres, los que hagan falta, controles ambientales, para asegurarte también que en esta etapa estás evitando, reduciendo o mitigando la contaminación o asegurándote que el uso de recursos sea el correcto. Entonces es correcto también que en tus procedimientos de trabajo, que también te podrían revisar, los controles ambientales necesarios. Mira, desde lo más simple, desde que tú me coloques que van a generar cierta actividad, ¿no? Digamos que van a hacer, no sé, se me ocurre, digamos que van a hacer, ay, ¿qué te podría decir? Ya, un mantenimiento eléctrico, digamos, van a hacer mantenimiento eléctrico a alguna máquina en específico que ustedes están haciendo ahí. Digamos que estamos considerando que se va a generar cierto residuo, basura. Entonces tú podrías poner en tu procedimiento que una vez que el trabajador culmine, recoge toda su basura y va y la bota en los tachos correspondientes. Poner algo tan simple como eso puede considerarse como un control operacional, porque es una manera en la cual tú estás involucrando procesos, parte de los trabajadores, en su actividad, en lo que genera el impacto, ¿cómo vas a evitar que contamine? Entonces, esa es una manera también de poder hacerlo. Medición del desempeño de indicadores ambientales. Como decíamos, tenemos los procesos y de repente cada uno de ellos participa en el desarrollo de alguno de los objetivos o metas ambientales que nos hemos planteado. Como puede ser que de repente no y yo le asigne alguno en específico que ellos deberían trabajar o que ellos deberían asegurarse de cumplir. Entonces eso fue mi medición de desempeño. También es importante considerarlo, ¿ok? Y por último, determinar la base documental. Se entiende que yo he elaborado o indicado qué tipos de procedimientos o de documentos de gestión ambiental debería haber elaborado, debería tener a la mano para justamente sustentar toda mi actividad o tener los registros necesarios que acrediten que efectivamente mi sistema de gestión ambiental está funcionando de la forma correcta. ¿Ok? Entonces, aquí están algunos de los 6 métodos que podrías considerar, ojo, podrías o deberías considerar para asegurarte de que tienes evidencia de tus controles operacionales. ¿De acuerdo? Lo que ya están conectado un poquito más de chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. Aquí me pregunta Marco una pregunta. Me dice, ¿qué entidades controlan o supervisan a las mineras, sabiendo que no existen, dado que las mineras contaminan ríos, suelos? Ya, yo el tema minero no soy muy especialista en el tema minero, pero sí entiendo que toda entidad minera que quiera empezar a hacer una actividad tiene que presentar al Ministerio del Ambiente, me parece que es el Ministerio del Ambiente, un estudio, por ejemplo, de impacto ambiental. Y si no me equivoco, ellos o bien pasan auditorías o bien los fiscalizan. No podría decirte yo exactamente quién es la entidad directamente, como si te diría de repente en seguridad. Sí, en seguridad la SUNAFIL, la que sí o sí te va a ir a supervisar. En la parte del Ministerio del Ambiente, la verdad, no conozco quién es, pero entiendo que sí debería haber. Ahora, yo entiendo también que en la parte del medio ambiente, así como hay una ley general de medio ambiente que te estoy compartiendo, y justamente lo revisaba con un poco más de detenimiento, en la práctica, por ejemplo, a mí, en la actividad que yo realizo, que es parte eléctrica, nunca me ha venido a mí a auditar alguna entidad relacionada a medio ambiente. Por ese lado, creo que la normativa prioriza más o debería priorizar más y debería estar trabajando en eso al tema de las entidades que tienen algún impacto mucho más grande, mucho más significativo, un impacto pues que genere daños muy graves al ambiente. Entonces, como parte de mi actividad que es eléctrica, que no es de generación eléctrica, sino parte de mantenimiento, nosotros muchos impactos no generamos, como que no consumimos muchos recursos, no generamos contaminantes, o sea, sí generamos y toda actividad genera algún impacto, pero no a ese nivel, ¿no? No al nivel de una gran industria, una gran fábrica que te genera un montón de humos, que te genera un montón de residuos líquidos, sólidos, etcétera, a una minera que justamente el resultado de su actividad podría generar algún contaminante mayor o podría perjudicar gravemente el entorno, ¿no? Podría dañar algún ecosistema o alguna comunidad. Entonces,
La entidad exactamente yo no la conozco, pero sí sé que hay lineamientos y las mineras sí son mucho más exigentes justamente con esto. Por eso muchas empresas también guardan mucha documentación y tienen un especialista directamente para la gestión ambiental. De hecho, yo he conocido también a empresas mineras que son más pequeñas, que quieren formalizar, y eso lo conozco por un amigo, que él trabajaba en esa parte, que él brindaba servicios junto con otra empresa respecto a elaborar la documentación en gestión ambiental para asegurar que esas empresas cumplieran, adaptaran a lo que pedía la normativa. Él conocía un poco más de esta etapa. Pero igual, insisto, así como en seguridad la normativa es de aplicación general para todos y ya hay constante fiscalización y todo lo demás, en el tema ambiente yo diría que todavía nos falta mucho por desarrollar, ¿no? Uno de los estándares, por eso, que es el que más conocemos ahorita, es el de ISO 14001, por ejemplo. La normativa ambiental en sí muy poco, ¿no? No son muchas las empresas que te exigen tanto y hay otras que te exigen, pero te exigen pues en un nivel muy bajo, ¿no? Yo, por ejemplo, he conocido empresas que me pedían documentación ambiental y a lo mucho me pedían una matriz de impacto ambiental. No me pedían mis capacitaciones ambientales. Como hay otras que me han pedido eso, me han pedido un plan de contingencias ambiental, un plan de manejo de residuos, etcétera. Son más exigentes. Entonces, todavía tenemos mucho que desarrollar por ese lado. Ahora, también respecto a tus controles, tienes que tomar en cuenta que deben ser coherentes, deben mantener coherencia y guardar relación con el ciclo de vida del producto. Esto quiere decir que nosotros debemos establecer controles operacionales en cada etapa del ciclo de vida. Nosotros tenemos que determinar requisitos de nuestra área de compras, justamente para estos productos y servicios, comunicar a los proveedores los requisitos ambientales que tenemos y a nuestras demás partes interesadas también suministrar información de los impactos ambientales que esto puede generar. Hablábamos nosotros en nuestra clase del día sábado, si no me equivoco, que en la ISO 14001 mucho te habla acerca del ciclo de vida. Y nosotros decíamos que el ciclo de vida implica que que los impactos ambientales no van solamente en la etapa de producción, ¿cierto? Nosotros decíamos que no solamente en la producción se genera algún impacto ambiental, se genera contaminación. Nosotros decimos que se generan impactos ambientales incluso desde el momento que yo estoy adquiriendo los recursos, que yo estoy comprando la materia prima. Incluso pasando por mi etapa de diseño y voy consumiendo parte de esos recursos para generar un prototipo, para generar un modelo, ya la etapa de producción como tal, la etapa de distribución, la etapa del transporte de mi producto, e incluso cuando mi producto ya lo usaron o lo están usando, qué tipo de contaminantes va a generar, y por último, qué van a hacer con mi producto. En cada una de estas etapas, que es el ciclo de vida en base a la ISO 14001, en cada una de estas etapas debemos nosotros establecer qué controles van a haber. Puede ser que tú identifiques en cada una de estas etapas de que no de algún criterio mayor o que no hay exactamente algún impacto muy grave al ambiente y por eso tus controles ahí sean como que muy cortos o como que no tan exigentes o como que de repente ni siquiera ha puesto un control para ese ciclo o porque puede ser que ni siquiera el ciclo te aplique, pero sí es necesario que tú evalúes qué controles vas a tener para cada uno de ellos. ¿Ok? Si tú, por ejemplo, generas, se me ocurre, una bebida, tienes que asegurarte respecto a cuánto de agua, por ejemplo, estás consumiendo, forma parte de tu materia prima. Los envases, el material para los envases, ¿quién te lo está proporcionando? Si es una bebida que requiere de algún producto natural, por ejemplo, ese proveedor que te está suministrando. Si es una empresa que requiere de el proveedor que te trae la madera, ¿cómo la consigue de forma correcta, de forma ilícita, o te está yendo a depredar los bosques de forma indiscriminada. No podemos nosotros pensar simplemente ambientales son para mí y nada más. Se entiende que como un sistema de gestión nos preocupamos también por todos aquellos que se van a relacionar o que van a intervenir en el desarrollo de mi producto o el desarrollo de mi servicio. Entonces, por eso tengo que indicar justamente en cada etapa. En tema de transporte, por ejemplo, si tienes vehículos que ya están muy viejitos, que generan mucho humo por su tubo de escape o que consumen demasiado combustible, esto obviamente también es un impacto ambiental porque este vehículo de repente no es solamente uno, de repente son varios. O este vehículo te trabaja de forma diaria y siempre va consumiendo recursos y siempre va generando contaminante.
Entonces, ese tipo, por ejemplo, de cosas hay que asegurarse de que se les da el mantenimiento correcto, o en todo caso, si ya pasó su tiempo, hay que renovarlo, ¿no? Contratar pues equipamiento que no genere tanto impacto. En la etapa de transporte se considera eso. Si el producto ya lo van a usar, qué consecuencias puede haber por su uso, tanto a la comunidad, tanto como al ambiente. Y por último, pues como te mencionaba, ¿no? Digamos que es una bebida y tu envase de plástico, ¿qué va a pasar una vez que lo boten? Porque tienes que considerar que las personas en general no son realmente buenas reciclando, al menos no en el Perú, tú lo sabes. Algunos te dicen, sí, vamos a reciclar y te botan la botellita en el lugar correcto, como hay otros que dicen, nada, están en el carro, en el micro o en la combi, toman su bebida, la acabaron, tapan y la botan por la ventana. Y no les interesa, ¿cierto? O están en el mar, acabaron y bueno, la lanzan. Y no les importa. Entonces, incluso esos detalles, para la ISO 14001 es necesario considerar de qué manera lo vas a hacer. Una empresa, por ejemplo, que quisiera hacer algún tipo de control, podría decir, no, mira, ¿sabes qué? Para el tema de la disposición, yo he considerado que voy a hacer campañas de difusión. Yo he hecho una campaña de difusión en la que siempre digo que reciclen el envase. ¿Ya? El auditor podría considerar que de repente es un control como que algo insuficiente. Podría ser, pero es un control al fin y al cabo. Es una manera que la empresa ha determinado en la cual lo va a hacer. Entonces el auditor no te podría decir, no, tú no tienes nada. Tienes. Por ahí podría evaluar que de repente no es el suficiente. Por ahí podría preguntar, oye, ya, ¿y esta campaña a quién le has lanzado? ¿Cuánto has invertido en esto? ¿Qué tan efectivo ha sido? ¿Cómo evalúas si ha sido efectivo o no? Entonces, por ahí más o menos. Como que también si quieres ser más efectivo, puedes decir, no, lo que pasa es que el envase que estamos usando es de un nuevo tipo de plástico que se degrada más rápido. Ah, perfecto. Entonces, si es así, se entiende que es un control mucho más efectivo. No, lo que pasa es que el envase, nosotros, es retornable. Le decimos a los clientes que lo regresan el envase y le suministramos nuevamente el producto. O sea, es que nosotros tenemos una campaña en la cual si ellos nos traen el envase, nosotros les pagamos sus envases aquí. Entonces, de esa manera estás planteando controles para asegurarte justamente de que, de que en cada parte del ciclo de vida realmente se está tomando en consideración. Esto me lleva también a otro punto importante que no debes olvidar, y es que los controles operacionales incluyen también a tus procesos contratados externamente. No pienses que porque tú subcontrataste una actividad, trajiste una contratista para hacer tu actividad, tú ya te todo, ¿de acuerdo? Incluso tus contratistas, incluso tus proveedores también tienen que ser considerados dentro de tus controles de gestión ambiental. ¿Quiénes son estos procesos contratados externamente? Ejemplo, son todos aquellos que están dentro de tu alcance del sistema ambiental, aquellos que son integrales o se integran al funcionamiento de la organización, aquellos que necesitas o que son necesarios para lograr los resultados, que tienen alguna responsabilidad, perdón, que a pesar de que los contrataste externamente, la responsabilidad legal de sus actividades igual recae en la organización principal. O aquellos también que ante cualquier grupo de interés, ante ellos, el responsable de toda la actividad siempre vas a seguir siendo tú. Entonces, no te olvides que a pesar de que puede ser de que tú subcontrates alguna actividad, subcontrates algún proceso, contrates algún proveedor, tienes que asegurarte de que ese proveedor o contrata cumpla con tus controles en gestión ambiental. No nos desligamos. Es muy similar a lo que pasa en seguridad. En seguridad, muchos creen que porque trajiste un contratista ya te desligaste de todo lo que tiene que ver con seguridad por parte de ellos. Y no es así. A pesar de que contrates a alguien externo, igual tú eres responsable por la seguridad de esas personas, igual con la gestión ambiental. Recuerda lo que pasó en el caso del derrame del Golfo de México. Ahí, por ejemplo, ahí teníamos prácticamente tres empresas involucradas. Había una empresa en la plataforma, que era como que la propietaria de la plataforma, encargada de la plataforma, que supuestamente era la responsable de la perforación, y estaba la contratista encargada de la perforación. Y cuando ocurre el evento dijeron, ok, el responsable es el de la perforación, ok, pero ¿quién era propietario de la plataforma? Bueno, nosotros. ¿Y quién era la empresa dueña del pozo que te contrató a ti para hacer la plataforma? British Petroleum. Ah, ok. Ellos son responsables. No te desligas de la responsabilidad. Al contrario, tus controles ambientales los incluyen también a ellos. Tú tienes que establecer de qué forma vas a hacer que
que te cumplan básicamente. Cada organización tiene la libertad de definir qué tipo de control le va a poner a su contratista o al proceso que contrató externamente, de manera que nos aseguremos de que ellos no cometen ningún tipo de infracción o generen algún tipo de impacto significativo y de esta manera transgredamos o incumplamos los requisitos que ya estamos estableciendo para nuestro sistema de gestión ambiental. La norma ISO no te establece a rajatabla decirte hazlo de este modo, simplemente te dice la empresa es responsable por asegurarse de que sus procesos estén controlados. Puede ser que tú los controles estableciendo los niveles o requisitos de conocimiento, competencia, recursos que ellos tienen que cumplir con tu sistema de gestión ambiental y cómo tú los vas a evaluar. Es lo que pasa con muchas contratistas. El cliente principal te dice, ya, tú vas a trabajar conmigo muy bien, quiero una matriz de impactos ambientales. ¿Tú quieres trabajar conmigo? Muy bien. Quiero que coloques tus tachos de colores para los residuos. Los quiero ver ahí, los quiero ver en obra o que los quiero ver ahí en tus sedes. Ya, tú vas a trabajar para mí, ya tú tienes que asegurar el recurso que vas a adquirir tenga tal certificación, por ejemplo. Ya, ¿tú quieres trabajar conmigo? Muy bien, muéstrame qué capacitaciones ambientales tienen tus trabajadores. Ya son requisitos que muchas empresas ponen a sus listas justamente para asegurarse de que efectivamente pueden integrarse a su sistema de gestión. Si no los tienen, pueden optar por formarlos o pueden optar por elegir a otra empresa que sí realmente les cumpla con lo que están necesitando, lo cual también es válido. Eh, ¿qué efecto ¿Qué efecto tienen ellos sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión ambiental? Digamos que ellos se integran a tu parte operacional, entonces tú tienes que asegurarte que ya que ellos están haciendo la operación por ti, no se va a dejar de cumplir los objetivos ambientales. Si yo tengo una meta respecto al consumo de recursos o una meta respecto al nivel de contaminación, tengo que asegurarme de que este proceso externo realmente también esté en capacidad de poder alinearse a mis objetivos. El grado en que se comparte el control del proceso, quién va a ser la autoridad, quién lo va a revisar, quién lo va a fiscalizar, quién va a asegurarse de que ellos no salgan de los lineamientos del sistema de gestión, la capacidad de control necesario del proceso de compras. Aquí nos referimos a que la mayoría de lineamientos en los cuales vamos a establecer cómo un proceso contratado externamente realmente te está cumpliendo con gestión ambiental, va a recaer principalmente en el área logística o área de compras. O sea que el área logística debería ser la encargada de poder gestionar justamente qué control, que el proveedor en sí tiene o conoce o cumple los controles que hemos establecido. La dinámica es la siguiente. Tú eres, digamos, el responsable de gestión ambiental. Tú en coordinación con los demás jefes de área o en coordinación con la gerencia, han revisado, han visto cuáles son los aspectos e impactos ambientales y han determinado qué nivel de contaminación, cuánto nivel de recursos, etcétera, cualquier tipo de aspecto de impacto que tú hayas identificado, van a afectar, pues, ¿no? O están afectando por las actividades. Entonces, tú estableces criterios, estableces lineamientos y cuando va a entrar un tercero, tú le comunicas a la área logística o te reúnes con la área logística y le dices, mira, ¿sabes qué? Todo proveedor que trabaje conmigo por tema de gestión ambiental debe cumplirme lo siguiente. Se lo trasladas a logística y logística dice, muy bien, cada vez que yo haga convocatoria para contratar a alguien, voy a considerar estos requisitos. Todo proveedor que está trabajando conmigo ahora, le voy a pasar estos requisitos y tengo que informarle, tengo que mantenerle informado de cuáles son ahora mis nuevos requisitos justamente para que ellos le den cumplimiento. Y si alguno no se alinea, poco a poco irnos desligando de esta empresa o en todo caso apoyarlo o asegurarnos de que lo vaya a cumplir. Ten en cuenta lo siguiente, ¿no? Porque tú podrías pensar, no, pero yo vengo trabajando años con esta empresa, no sé cuánto. Sí, está bien. Yo sé que a veces es complicado dejarlo, pero lo ideal es que si nosotros ya estamos alcanzando un nuevo nivel con una certificación ISO 14001 en gestión ambiental, lo ideal es que también todos quienes nos rodeen como grupos de interés también apunten a eso. Quizá no es algo que se haga de la noche a la mañana, no te voy a decir, no, ya, y ahora, a partir de ahora, acabando el curso, ya, todos tus proveedores que no te cumplan con ambiental o que no tengan ISO, ya, córtales la relación comercial para siempre. Tampoco va por ahí, pero sí tiene que haber una etapa de transición, una etapa en la que vas subiendo tu estándar, vas subiendo tu nivel, y de esta manera ellos también tengan que irlo subiendo de forma paulatina. Y si ellos no lo suben, te aseguro que hay otras empresas que sí lo van a tener. Ingeniero, pero me van a cobrar más caro. Probablemente, pero hay otras que te van a cobrar menos. Sí hay en el mercado, solamente que tenemos que buscar bastante bien.
Por eso te digo, en todo caso lo que puedes hacer es coordinar con tus proveedores para que ellos se adapten a tus controles. Nosotros, por ejemplo, cuando recién empezábamos, cuando no teníamos nada todavía de sistema de gestión, ni siquiera yo estaba trabajando todavía en la empresa, el cliente principal sí contaba con una Trinor. Y este cliente lo que hacía para asegurarse que sus terceros cumplan con los requisitos era pasarle toda su información. Le decía, ¿sabes qué? Toma, mira, esta es la documentación que tenemos, esta es mi matriz ambiental, este es mi procedimiento, esto es no sé cuánto, cambia el logo y úsalo. Empieza a usar. Lo hacían de forma errónea porque ya era solamente que te paso y ahora hazlo y nunca le explicaban por qué o nunca le explicaban. Y aquí en la empresa tenían que empezar a adivinar o tentar o pensar cómo lo voy a hacer. Y generaban los registros para que ellos ya pasen normal sus auditorías. Porque en una empresa bastante grande, la auditoría los afecta también a los contratistas. También les afecta a ellos. O sea, vienen a auditarlos a ellos por el tema de seguimiento de su ISO o recertificación de su ISO y dicen, ya, muy bien. ¿Tienes contratistas a cargo? Sí, tengo tal empresa, a esta otra, muy bien. Coordina con ellos porque también tengo que revisarlos. No, pero nosotros somos la principal. Sí, pero ellos, cuando para ti, están trabajando en representación tuya, usan tu nombre, forman parte de tu proceso, entonces ellos también tienen que cumplir con los controles. No les voy a exigir que tengan un ISO certificado, de repente no, de repente sí, pero de repente no. Pero sí voy a asegurarme de que ellos cumplan con los requisitos de tu sistema de gestión, por lo menos. Entonces, esto se hace para controlar entonces al se hace a través de homologaciones, se puede hacer también a través de inspecciones, a través de guías, eso se suele hacer, porque hay que mantenerlos controlados. Insisto, si ocurriera alguna emergencia, alguna desgracia, alguna contingencia, el principal responsable siempre va a ser la organización central, la organización, la empresa en general, ¿no? La empresa que ha contratado el servicio. Ellos van a ser los primeros responsables. Por lo tanto, todo aquel que tú estás contratando para que trabaje para ti o en representación tuya, también debe cumplir con los controles de gestión ambiental. No hay desligue de responsabilidades, ¿de acuerdo? También nuestros proveedores terceros también están involucrados en nuestra gestión ambiental. Eso es entonces respecto a la cláusula 8.1. Fíjate, ya estamos acabando. Ahora vamos a pasar a hablar de la cláusula 8.2. Voy a terminar hablando de las cláusulas para así empezar a hablarte un poco de lo que son planes ambientales, ¿de acuerdo? Tal y como te mencionaba al principio de la clase, el día de hoy no la voy a hacer muy extensa, voy a hacer algo un poco más breve, más corto, porque aquí realmente es como que te diría que bastante, ¿cómo te diría? Como que es muy flexible, se adapta mucho realmente a la realidad de cada empresa. Yo no podría de todas las empresas porque no es que yo me haya pasado por todas las empresas, pero sí conozco cómo es que se entiende el requisito y de esa manera quiero que la entiendas tú también. Para el tema de preparación y respuesta ante emergencias, la ISO te dice que tú debes establecer, implementar y mantener también todos los procesos necesarios para poder prepararse y responder ante situaciones potenciales de emergencia. Se entiende que nos hemos establecido acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales, tanto en condiciones normales como en condiciones anormales. ¿Te acuerdas? Cláusula 6.1.2. Entonces, nosotros sabemos cómo prevenir, pero tal cual como ocurre con el tema de seguridad, los riesgos o cuando hablamos de un nivel de probabilidad para un peligro, un riesgo en sí, eh, nunca es cero, ¿correcto? Siempre decimos en seguridad que el riesgo nunca es cero. Bueno, al menos yo siempre lo repito, el riesgo jamás es cero. Toda actividad siempre maneja un nivel de riesgo. Aquí en ambiental yo también te decía, toda actividad genera algún impacto ambiental, cualquiera, ya sea muy grande, ya sea muy pequeño, ya sea positivo, ya sea negativo, pero genera un impacto. Entonces, todos los controles son justamente para prevenir impactos ambientales negativos. Sin embargo, en el momento de evaluar estos impactos ambientales para ver qué tan significativos son, recuerda que nosotros manejábamos dos criterios, probabilidad y severidad. El hecho que yo le coloque un nivel de probabilidad implica no siempre lo voy a poder prevenir. Implica que en algún momento puede fallar o implica que en algún momento simplemente no lo pude detectar y la emergencia ambiental puede ocurrir. Quizá no en tanta frecuencia como ocurre un accidente, en algunos casos sí ocurre de forma constante, sino que no se llega a conocer debido a la magnitud de lo que ha ocurrido.
Puede ser que en una empresa encargada de hidrocarburos, por ejemplo, se le haya vaciado un barril de crudo y bueno, lo controlaron en el momento, pero nunca se llegó a saber. Como que puede ser un evento más grande y catastrófico donde no se cayó uno, sino se cayeron miles de ellos y el impacto obviamente va a ser más grande. Entonces, por eso justamente, contemplando de que los accidentes o las emergencias pueden llegar a ocurrir, es que nosotros debemos estar preparados para poder responder ante ellas. Aquí justamente lo que vamos a hacer es establecer una planificación de acciones para poder prevenir o mitigar los impactos adversos a causa de una emergencia. Yo puedo considerar emergencias en base a lo que había visto también en la cláusula 6.1.2, que es la de aspectos e impactos ambientales. Habíamos visto que se identificaba alguna situación o algún evento en el cual se pueda considerar como una situación de emergencia. Ejemplo, derrame de químico. Ejemplo, explosión de algo que genere se me ocurre, incendio forestal. Entonces, todo aquello que genera un daño grave, un daño mayor al ambiente, se puede considerar como una situación de emergencia. Y esta situación de emergencia se entiende que genera impactos ambientales significativos y negativos. Por eso es emergencia, porque tengo que atenderlo de forma rápida. No vaya a ser cosa que el daño al ambiente sea muy grave. Entonces, lo que yo voy a planificar es cómo voy a prevenir esos impactos o cómo yo los voy a mitigar, cómo yo los voy a controlar, cómo yo voy a asegurarme de que no se haga más grande el problema. Esto obviamente no tiene que incluir cosas como lo voy a ocultar o me voy a echar para atrás o cosas así. Esto obviamente intenta identificar de qué manera voy a lograr mitigar este impacto, de qué manera voy a asegurarme de cómo voy a asegurarme de que no afecte más zonas, cómo se quede solo aquí, cómo lo voy a limpiar, etcétera. Ese tipo de acciones es lo que tenemos que definir. También tenemos que definir cómo se va a responder ante estas situaciones de emergencia, lo que te describía, cómo el trabajador va a saber cuáles son los pasos que tiene que seguir, qué es lo que tiene que tomar en cuenta, qué tipo de implementos va a usar, etcétera. ¿Cuáles son las acciones sobre las consecuencias de las situaciones de emergencia? Ya decíamos que esta situación puede generar un impacto y una vez que lo ha generado, porque el impacto lo va a generar sí o sí, una vez que lo ha generado, esto va a traer consecuencias. Estas consecuencias, ¿cómo las voy a tratar? ¿Qué voy a hacer con estas consecuencias? ¿Cómo voy a asegurarme de que estas consecuencias no sean muy graves o cómo las voy a tratar de reducir? Poner a prueba las acciones de forma periódica. Y si bien en el plan de emergencias y en cualquier plan de emergencias, no solamente el de ambiental, también el de seguridad, también el de seguridad de información, el que tú gustes, si en algún momento tú planteas cuál es tu plan de emergencias y no te ocurre ninguna emergencia y tú puedes pensar, bueno, mejor, ¿no? No me pasó ninguna emergencia ambiental, ¿no? Mi plan está bien, está ahí, cualquier aplicar. No es suficiente. Porque en auditoría te van a preguntar, ¿tienes un plan de preparación y respuesta ante emergencias? Sí, claro, aquí está, ¿no? Mi plan de contingencias ambientales. Muy bien, lo reviso, veo el contenido, me parece que es correcto, me parece que está bien. Perfecto, muchas gracias, ¿no? Ah, sí, un momento, un favor. Y dime, ¿cómo sabes que esto que has puesto aquí es correcto? ¿Los trabajadores saben cómo tienen que actuar? ¿Qué simulacros has hecho? ¿Has hecho simulacros? ¿No lo has hecho? Entonces tu plan no está implementado. El plan de emergencias no puede ir por sí solo. El plan de emergencias va acompañado siempre de un simulacro. Significa que en algún momento tú vas a simular, no vas a vaciar crudo al ambiente, obviamente, vas a simular qué ocurrió y vas a poner en práctica tu plan de contingencias ambientales. Porque se entiende de que si bien no queremos que pase, pero si va a ocurrir, tenemos que estar preparados. No es lo mismo que esté ahí como documento muy bonito a verlo luego en la práctica. ¿Cuántos trabajadores realmente conocen cómo es tu plan de contingencias ambiental? Entonces, por eso es importante que se considere los simulacros o los entrenamientos para este plan de emergencias ambientales. Hay que evaluar también y revisar las acciones después de la emergencia o las pruebas que se hayan hecho las acciones de emergencia. Si te ocurrió una situación de emergencia, hay que periódicamente evaluar, periódicamente, cuando te digo periódicamente significa cada mes, cada 6 meses, cada año, periodicidad, tiene que haber un periodo, entonces, por lo menos una vez al año. Entonces, igual, aquí en este caso vamos a evaluar qué tan efectivo ha sido el simulacro siempre tiene que ser evaluado, eh, si es que ocurrió realmente
una evaluación de cómo se controló la emergencia, si realmente fue satisfactorio o no. Y hay que definir estos lineamientos justamente también para las partes interesadas, para que todo grupo de interés que también esté trabajando con o para nosotros y también genere impactos ambientales significativos, realmente pueda prepararse y responder de forma correcta ante una emergencia o contingencia ambiental. Hay que establecer entonces, o deberíamos establecer, esto no es una obligación, pero se debería establecer, puedes guiarte de esto, el método más apropiado para responder, cuál va a ser los pasos a seguir, cómo lo voy a hacer, qué se hace para justamente mitigar estos impactos ambientales, a quién hay que comunicar, con quién nos vamos a comunicar, a quién vamos a llamar, quién es la entidad responsable o quién es la persona responsable de hacerlo, cuáles van a ser las acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales producto de estas situaciones de emergencia, cuáles son las acciones de mitigación y respuesta a la emergencia como tal. Insisto, cómo voy a responder ante la emergencia, qué voy a hacer antes, qué voy a hacer durante, qué voy a hacer después. La necesidad de evaluación post-emergencia, cómo voy a evaluar posteriormente mis acciones de emergencia para ver si son o no son efectivas. Prueba periódica de las acciones planificadas. Insisto, eso tiene que ver con lo que son simulacros. Periódicamente yo tengo que probar si efectivamente mis acciones que he planificado son efectivas, realmente funcionan, si mis trabajadores las conocen y si no las conocen, que las conozcan de una vez. Eso también forma parte de lo que es la formación del personal en respuesta a emergencias. El personal sabe que existe plan de contingencia, sabe cómo actuar. En auditoría le pueden preguntar, señor, disculpe, ¿usted eh, conoce su plan de contingencia? A ver, digamos que usted está haciendo esta actividad y esto se derrama. ¿Qué va a proceder usted? ¿A quién tiene que llamar? Y si el trabajador no lo sabe, entonces no hay una preparación y respuesta ante emergencias. ¿Cómo es posible que el documento esté y el trabajador no lo conoce? Si él es el que lo va a aplicar. Ni siquiera sabía que tenía que llamarte a ti para que tú vengas a aplicarlo en todo caso, ni siquiera eso. Entonces, por eso también es importante difundir este plan. El listado de personal clave y servicios de emergencia, es decir, como un directorio telefónico en el cual tú identifiques a quién tienes que llamar o que identifiques alguna entidad responsable a la cual se le tenga que avisar de alguna situación de emergencia. ¿Cuáles son las rutas de evacuación y puntos de encuentro? Digamos que ocurrió un derrame, una explosión, una fisión nuclear, etcétera. ¿Por dónde vas a salir? ¿A dónde tiene que ubicarse? Etcétera. Y posibilidad de asistencia mutua con otras organizaciones. Digamos que el evento fue un derrame, por ejemplo, como el que ocurrió en Altamar hace un par de años acá en Perú. eh, ¿A quién tengo que llamar, no? Tengo que llamar a la Guardia Costera, tengo que llamar a alguna entidad internacional que ayude con el tema de la limpieza del crudo, etcétera. Eso también tenemos que controlar. Sí, claro, te van a poner sanciones, probablemente, pero eso justamente pues por un tema de descuido, ¿no? Si no has tenido cuidado con eso, obviamente que tiene que caer la sanción respectiva, pero es mejor que avisemos oportunamente de manera que toda situación pueda controlarse de forma oportuna. Imagina que tú, entre que lo piensas y que si lo llamas o no lo llamas, el daño se sigue esparciendo. Entonces la decisión tiene que ser rápida. ¿Vas a llamar, no vas a llamar? Y lo preferible siempre que llames, que traigas todo el apoyo posible para que se hagan las acciones, para que se hagan las acciones correctas. No sé si tú de repente recuerdas que en ese tiempo muchos se decían, no, todos donen su cabello y traigan su cabello para limpiar aquí el crudo. Y luego empezaron a salir otros aparentemente expertos que decían, pero si ya tú usas el cabello y ese cabello, ¿dónde lo vas a botar? ¿No vas a generar más contaminación con eso? No, es que eso se tiene que hacer con otro equipamiento y el equipamiento tienen que mandarlo traer, tienen que comprarlo, etcétera. Entonces, había muchas personas que sí, efectivamente fueron y donaron su cabello y realmente fueron y ayudaron realmente o de repente terminaron empeorando la situación o de repente terminaron entorpeciendo la situación, de repente terminaron retrasando la situación. Entonces, todo eso también hay que evaluarlo, hay que considerarlo. Insisto, toda actividad que hagamos con el ambiente va a generar un impacto. Que una persona lo haga genera un impacto, quizá chiquito. Si se suman 10 personas más, 100 más, 1000 más, el impacto va cambiando, se va haciendo más grande. Y eso puede afectar negativamente al ambiente. Buenas intenciones con el ambiente, todo lo tenemos. Conocimiento preciso o muy cercano a lo que es preciso respecto al delicado equilibrio ambiental, no todos lo tenemos. Yo, por ejemplo, me incluyo, yo no lo tengo. Yo conozco de algunas cosas, las he tenido que trabajar justamente en la implementación
pero así a detalle como para decirte yo soy un experto y por eso tienes que hacerme así, tal cual yo te hago, tal cual hazme caso porque así tiene que ser, no me atrevería a decirlo, porque sé que hay realmente especialistas que se encargan de esta parte ambiental y es siempre recomendable poder trabajar con uno de ellos. Bien, esos son entonces los dos requisitos de la norma ISO respecto a lo que es la operación, ¿no? La planificación, el control operacional y el plan de respuesta y la preparación de respuesta ante emergencias. Tal y como yo te había prometido, voy a hablarte un poco acerca de los planes que tú deberías tener. Uno de los planes que sí o sí te van a pedir en una auditoría es justamente el plan de gestión ambiental. Este plan es básicamente un documento en el cual se va a establecer cómo voy yo a gestionar mis aspectos e impactos ambientales. Yo ya los identifiqué, ya está en una matriz, ya sé cuáles son mis aspectos, cuáles son mis impactos, y yo en base a eso te decía que establezco acciones para poder controlarlos o mitigarlos o prevenirlos. Entonces, este plan ambiental lo que busca es justamente recopilar todas esas acciones y planificarlas. Asignarles una fecha, perdón, un plazo, asignarles un responsable, asignarles recursos incluso, y de esta manera, pues asegurarnos de que todo lo que hemos identificado muy bonito en la matriz realmente se esté gestionando, realmente se esté aplicando. ¿De acuerdo? Este plan de gestión ambiental puede ser un único puede incluir toda una serie de documentos adicionales, ya sea para cumplir alguna legislación aplicable o ya sea por la necesidad, justamente la naturaleza de nuestras actividades, de poder cumplir justamente con otro tipo de aspectos en gestión ambiental. Ahora, por ejemplo, este plan de gestión ambiental, que puede ser un plan anual, puede incluir el tema de actividades de formación o capacitación. Incluiríamos todo lo que son capacitaciones en temas de medio ambiente, en temas ambientales. También podría incluir, por ejemplo, el tema del manejo de residuos. ¿Cómo vamos a hacer el manejo? ¿Cada cuánto se va a hacer la disposición? ¿Con quién vamos a hacer la disposición? ¿Cómo vamos a manejar el manifiesto de residuos sólidos, etcétera? Si de repente manejamos algún tipo de material peligroso, ya incluye también cuáles son los pasos o de qué manera vamos a hacer el seguimiento para el manejo de estos materiales. Aquí sí hay que tener bastante cuidado porque obviamente si cuentas con un material peligroso y se entiende un material peligroso como algo que puede generar un impacto dañino muy grave en el ambiente, se entiende que debemos dejar establecido de manera procedimental, de manera ¿cómo vamos a asegurarnos de que no se nos salga de las manos? ¿Cómo vamos a asegurarnos de que efectivamente no va a haber daños al ambiente, de que no vamos a cometer errores y si los cometemos, cómo los vamos a solucionar? Plan de coeficiencia. De repente yo identifiqué mis aspectos e impactos más significativos, entonces este plan de coeficiencia lo que va a hacer es ayudarme, asegurar de que vamos a ir reduciendo paulatinamente el consumo de recursos. No se trata simplemente de ir pues a los trabajadores y decirle, oigan, consuman menos. Ya, ¿qué forma? Recuerda, tiene que ser de forma paulatina, de forma paso a paso, no todo de golpe, no funcionaría. Plan de reducción de emisiones también, ¿no? O sea, todas aquellas actividades que tengan que relacionarse con tus aspectos e impactos ambientales o en la legislación que te aplique, puedes establecer algún plan de actividades que pueden incluir inspecciones, capacitaciones, auditoría, evaluación, etcétera. Todo lo que tú necesites justamente para dar cumplimiento a estos lineamientos ambientales. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué debería tener tu plan de gestión ambiental? Yo te traigo aquí una estructura referencial, ¿de acuerdo? Es una estructura referencial de lo que podrías incluir en tu plan de gestión ambiental. Si tú gustas añadirle más cosas, si requisitos normativos te piden más cosas, o si tú tienes una estructura mucho más detallada o mucho más grande, o de repente más pequeña, de acuerdo, está bien. La idea es que sí tengas bien identificado cómo van a ser esas actividades, ¿de acuerdo? Bien. Deberías empezar pues rápidamente con una breve introducción, ¿no? Explicando acerca de qué es el plan, para qué lo estás haciendo, eh, acerca de la empresa, el tipo de actividades que realiza. Puedes, si gustas, y si no tienes un sistema integrado, sino que solamente quieres certificar ambiental, puedes aquí en este plan ambiental incluir texto. Lo que hablábamos en las primeras clases de la cláusula 4 sobre cuáles son el tema de los factores externos y los factores internos que me aplican o que se involucran con el sistema de gestión ambiental, lo puedes colocar aquí en tu plan. Puedes identificar ese contexto ahí, puedes sacar tus estrategias, etcétera. Entonces, esa es una parte introductoria primero, ¿no? Vas a hacer una introducción lo que tiene que ver con el plan de gestión ambiental o sobre la empresa. Luego podrías colocar el alcance. Entendemos el alcance sobre a quiénes va a cumplir.
este plan? O sea, ¿quiénes están involucrados a cumplir este plan? Tú podrías sacar un plan cuyo alcance todas las áreas de la empresa, todos los trabajadores, todos los procesos. Y está bien. Como que de repente tú tienes sedes diferentes y tú dices, en mi alcance es todos los trabajadores de esta sede uno, todos los de esta sede 2, todos los de esta área de la empresa y para los otros de las otras áreas incluyo un plan adicional, un plan aparte. Entonces en el alcance tú defines a quiénes le va a dar cumplimiento. La política ambiental. ¿Recuerdas que habíamos definido los requisitos o los compromisos para hacer una buena política ambiental? Estaba en la cláusula 5.2. Entonces aquí esos requisitos tú también los puedes colocar, ¿no? Puedes colocar cuáles son los requisitos para esta política ambiental, cuáles son los compromisos que nos hemos planteado. Objetivos y metas. Aquí en objetivos y metas deberías colocar todos aquellos que han sido establecidos por la cláusula 6.2. Hay muchos supervisores que cuando les toca hacer algún tipo de plan y van al apartado de objetivos, siempre te llenan de un montón de objetivos. Como que lo idealizan, como que se imaginan que están en el colegio, en la universidad haciendo un trabajo y simplemente pues colocan lo primero que se les ocurre. Y a nivel de gestión o a nivel de ISO, eso ya no funciona muy bien. Recuerda que en un sistema de gestión todo se interrelaciona, ¿de acuerdo? Todo va. No es que yo elaboré objetivos simplemente porque la ISO me pidió y acá en plan tengo que elaborar otra cosa porque aquí tengo que cumplir este otro requisito. No va por ahí. Si yo ya planteé mis objetivos para tal, lo lógico es que este plan de gestión ambiental se ocupe de cumplir también estos objetivos. Por eso yo te recomiendo siempre que todos los objetivos que te has planteado para tu gestión ambiental estén incluidos también aquí en tu plan. Porque se entiende justamente que este plan de gestión ambiental va a servir para cumplir o dar cumplimiento o alcanzar estos objetivos que nos hemos planteado. Entonces, de esta manera, una política con un compromiso ambiental que se va a medir en base a objetivos e indicadores ambientales que se van a llevar a cabo a través de un plan de gestión ambiental. Fíjate, todo vinculado. Esa es la forma correcta de trabajar para un sistema de gestión. ¿Ok? Siguiente, tus aspectos e impactos ambientales. Aquí podrías incluir la metodología que estás usando para identificar y evaluar tus aspectos e impactos ambientales, enlistar cuáles fueron los impactos ambientales más significativos. Recuerda que, como te decía, la forma que yo te mostré en la clase anterior, bueno, en una de las clases anteriores, era básicamente de manera referencial. Si tú quieres evaluarlo con otro tipo de matriz, con otros criterios, con otra metodología, con otros valores, de acuerdo. Eso plantéalo aquí, plantéalo en tu plan. Para dar cumplimiento a esto, vamos a seguirnos con estos requisitos, ¿no? Identificar unos aspectos, todos estos de acá. No podrías tú decir cambiarle la definición a un aspecto porque esto ya está definido en la ISO. Eso sí sería lo único que no podrías cambiar. Por ejemplo, el aspecto ya está definido como todo elemento que interactúa, se relaciona con el entorno, el ambiente, etcétera. Esa ya es la definición que se entiende por la ISO. Si tú le quieres cambiar esa definición, ahí sí podría haber inconvenientes, porque la ISO te va a decir, ya está la definición, el aspecto se entiende. Si tú quieras colocar tus propios requisitos es un tema adicional, pero no vas a cambiar la definición de aspecto de impacto. La ISO ya la definió. Tenemos que dar cumplimiento justamente a lo que ellos indican. ¿Ok? Entonces, eso tendríamos que incluir acá. Organización de responsabilidades para indicar justamente qué responsabilidad tiene cada trabajador o cada grupo o cada sector respecto a la implementación, cumplimiento y seguimiento de este sistema de gestión ambiental, en particular de este plan. Por ejemplo, podríamos colocar la alta dirección o la gerencia general, responsabilidad de proporcionar los recursos, aprobar el plan, eh, nos revisar periódicamente el plan, el responsable del sistema de gestión, llevar a cabo el plan, etcétera, trabajadores, participar en las capacidades con los lineamientos del plan y los procedimientos, etcétera. Hay que asignar qué responsabilidad tiene cada uno de ellos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Me salí. Ya, listo. Planes de control. Aquí hay que describir todos esos controles operacionales que hablábamos en las primeras diapositivas. Si va a haber algún tipo de procedimiento de trabajo, si se han establecido límites máximos permisibles, si se van a hacer inspecciones, si hay métodos para trabajar que hacen a reducir nuestro nivel de contaminación, si hay tecnologías que se van a implementar, eso lo vamos detallando justamente aquí en el plan de gestión ambiental. Y la preparación y respuesta ante emergencias. Aquí puedes definir cuáles van a ser esas situaciones de emergencia que tienen que ser controladas y de qué manera las vas a controlar.
Puedes dejarlo de forma breve, como que puedes detallarlo todo a gran escala, todo de forma muy específica y mantendrías un único plan, ¿no? O sea, si bien la ISO te dice que debes documentar cómo harás tu respuesta ante emergencia, eso no necesariamente significa que tiene que ser un documento aparte. Lo puedes incluir dentro de tu mismo plan de gestión ambiental. No hay ningún problema con eso. Ahora, si lo quieres tener como documento aparte, también mucho mejor, para una mejor gestión. Depende. Si de repente sientes que tienes pocos impactos, entonces colócalo acá. Si te parece que sí tienes muchos y tu plan ambiental va a ser gigantesco, entonces ya, sácalo aparte. De repente la normativa te exige que lo tengas aparte, entonces de acuerdo, hazlo aparte. La idea es que lo tengas identificado. Actividades de capacitación y formación. Esto no puede faltar en tu plan de gestión ambiental. Sí o sí tienes que considerar actividades de capacitación que pueden ir desde la matriz ambiental, qué es medio ambiente, huella de carbono, contaminación, residuos sólidos. Existen muchos temas en gestión ambiental que se pueden hacer. Yo te diría que de cajón tendría que ir lo que es la matriz ambiental. En la metodología que tú tengas, la que tú uses, en eso tienes que capacitar al personal para que sepan cómo tienen que identificar y evaluar sus impactos ambientales. Actividades de monitoreo y medición respecto a cómo evaluarán el cumplimiento del plan o cómo monitorearán otro tipo de mediciones ambientales. Actividades de auditoría interna, cuándo se van a programar, quién las va a llevar a cabo. Más sobre auditoría lo veremos en la última clase. Ahí sí me deschavo y te hablo un montón de cosas respecto a auditoría, de la cual conozco muchísimo más. Revisión y mejora continua respecto a quién va a ser el responsable de revisar el plan y qué acciones de mejora se van a proponer al respecto cada vez que culminen con la evaluación de este plan de gestión ambiental. ¿De acuerdo? Como puedes ver entonces, el plan de gestión ambiental involucra todas las actividades que se van a llevar a cabo. Fundamentalmente, por ejemplo, en el que yo tengo, incluimos todo lo que son capacitaciones, entrenamiento de brigadas, eh, ¿qué más tenemos? Entrenamiento de brigadas, inspecciones en el, respecto al tema ambiental, actualización de las matrices ambientales, las auditorías también, revisión de incidentes ambientales. Otros pueden considerar otros aspectos, como por ejemplo el tema de manifiesto de residuos, que también se puede ir haciendo. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que involucra un plan de gestión ambiental. Ya estoy por cerrar la clase del día de hoy. No te olvides ir dejando tus preguntas si es que tienes alguna duda. Y antes de pasar al último punto, que es el plan de contingencias ambientales, sí voy a también importante que es necesario respecto a lo que justamente va muy asociado a lo que es el plan ambiental. Aquí te dejo algunas evidencias, por ejemplo, de cómo se ejecuta un plan ambiental. Por ejemplo, aquí tenemos una capacitación que se dictó en obra, todos los trabajadores. Esta capacitación fue, si no me equivoco, de manejo de residuos, sí, segregación de residuos, por ejemplo. Entonces, se les dicta de la manera, con los recursos que se tengan, no importa, lo ideal es que ir y cumplirlo, ¿no? Por ejemplo, contar con los tachos de colores, enseñar a los trabajadores que tienen que cumplir con eso. Insisto, no solo es cuestión de que tengas tu tachito ahí y se vea muy limpio, se vea muy pulcro, o que incluso ni siquiera tenga una bolsa, porque justamente la idea de segregar los residuos así es justamente para no mezclarlos, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal es que tengas tus tachitos y cada tachito de color tenga su respectiva bolsita para que cuando tengas que botar los residuos, simplemente destapas, sacas la bolsa. Eso es la forma correcta de poder hacerlo. Cada tachito de color correcto, pero no va directamente al tacho. Se supone que va en una bolsita porque si no, ¿cómo lo vas a botar luego? Porque no tendría sentido, y ahorita lo vamos a ver en el siguiente diapo, no tendría sentido que tú me digas, sí, lo que pasa es que cuando vamos todos los tachos y aquí en este saco lo metemos todo. No tendría sentido entonces hacer una segregación de residuos. Ten bastante cuidado con eso. Contar, por ejemplo, con un kit antiderrame. Nosotros como Nosotros no específicamente porque generemos algún tipo de derrame, sino porque manejamos, por ejemplo, maquinaria pesada o unidades móviles en general, camionetas, y cada uno de ellos se le asigna, por ejemplo, un kit antiderrame por si acaso, solo por si acaso, alguno de ellos sufriera alguna fuga de aceite o de combustible, generalmente de aceite. Entonces, se usa este kit, se tiene ahí, se les explica cómo usarlos para que ellos vayan y lo usen. El tema de la segregación de otro tipo de residuos que no son los normales, sino los residuos peligrosos, también hay que ir y gestionarlo de la forma apropiada. Por ejemplo, en la parte de construcción, que generalmente las fotos que ves es del área de construcción, por ejemplo, lo que tenemos es, no de repente muchos, en el tiempo que dura la obra, no se generan muchos estos residuos, por ahí de repente papel, por ahí de repente plásticos, etcétera. Pero una de las cosas que sí se generan, por ejemplo, son restos.
de, no escombros exactamente, pero sí, por ejemplo, restos de, se me ocurre, las bolsas de concreto, por ejemplo. Y eso se considera, al menos para nuestro cliente, se considera como un residuo peligroso. Por el tema de que ya la bolsa no solamente es papel, sino que ya está manchada con residuos de concreto. Entonces, lo que se hace, lo que se hacía en un momento era apilarlas todas que era solamente para residuos peligrosos. Y la verdad es que no teníamos mucha noción nosotros de cómo darles la disposición final, ¿no? Todavía no teníamos la ISO 14001. Entonces, luego de eso, el mismo cliente, como parte de sus propias actividades para ISO 14001, no te voy a decir qué cliente, de repente tú lo conoces, como parte de sus actividades, ellos mismos implementaron una planta de tratamiento para este tipo de residuos. No conozco muy bien los detalles de la planta porque nunca exactamente, pero sí dejaron como nuevo lineamiento, y fíjate, parte de control sobre los proveedores externos, sobre los procesos contratados externamente. A todos los artistas les dejaron la disposición de que ellos periódicamente tenían que comunicarse directamente con sus supervisores y hacer la entrega de estos residuos peligrosos. Y ya el mismo cliente se iba a encargar de la disposición. Entonces, parte de nuestras actividades era comunicar, apilarlo, obviamente, de forma apropiada, que no toque el suelo, que esté debidamente delimitado, etcétera. Llevarlo bien identificado, bien pesado, y el responsable de esta planta iba, les asignaba, les emitía un certificado, y ese certificado ya valía justamente para acreditar de que hemos cumplido con las actividades. Entonces, fíjate cómo los controles no solamente van y me aplican para mí, porque fácilmente el cliente pudo decir, no, yo es para mí, ustedes vean cómo lo hacen, pongan su prueba de planta si quieren. No, directamente dijo, parte de mi control ambiental, formas parte de mis controles, así que adelante. Tráeme también que acá lo vamos a hacer a disposición. Entonces, de ahí la importancia. Ahora, en el tema de residuos, yo te diría, ¿no? Que tres cosas fundamentales que tiene que tener cualquier empresa para gestión ambiental sería el plan de gestión ambiental, el plan de manejo de residuos y el plan de contingencias ambientales. Ya te expliqué el ambiental. Ahora, respecto a la gestión de residuos, bastante cuidado con eso, porque muchos no entienden o no comprenden exactamente a qué nos referimos con el tema de residuos. Fíjate en el siguiente ejemplo y voy a querer por favor que me contestes a través del chat. Tú dime, ¿qué son los residuos? No, espera, no me lo digas. De estas tres imágenes que ves aquí, tú dime, ¿cuáles crees de estas tres que son residuos sólidos? ¿Cuáles de estas tres imágenes crees que efectivamente están reflejando qué cosa es un residuo sólido? Wow, veo varias preguntas. Ok, me voy respondiendo a lo que me dice Seb. Respecto a la bolsa, tiene que ser el color del tacho porque lo que se hace es meter en bolsa negra en todos los tachos. Al final no se sabe qué bolsa es de cuál género. Es correcto, Seb. Es una práctica, por ejemplo, que si ves la foto que yo te he puesto, también han incurrido en eso de colocar solamente del mismo color, todas, negro. El detalle es que luego internamente ellos lo etiquetan para poder diferenciar. Puede ser del mismo color, debería ser recomendable que sea el mismo color. Ahora, si no tienes hasta ese nivel para poder llevarlo, lo ideal sería que ya lo tienes en una bolsa del mismo color, pero etiquétalo o de alguna manera identifícalo de que este residuo es vidrio, este es papel, este es otra cosa, etcétera. Entonces, lo ideal sería que se haga de esta manera porque la segregación tiene que ser por separado. Justo estamos llegando a esa parte. Marco me dice, en cuanto a emisiones, por ejemplo, las plantas de cemento emanan polvos o sólidos volátiles que contaminan el medio ambiente y por lo tanto tiene que respirar por un municipio con no asignación al respecto. ¿Se ha visto, gorda? ¿Qué se puede hacer al respecto? Ya. Respecto a lo que tiene que ver emisiones por la parte municipal, las plantas de cemento. Las plantas de cemento. Si te refieres a las plantas de cemento, entonces, como afecta parte de lo que es la comunidad como tal, parte de la población, digamos, pobladores cercanos, vecinos de la zona, yo sí diría que ahí el principal responsable tendría que ser, en primera instancia, el municipio bueno, acá en Trujillo, por ejemplo, tenemos el SEGAT. Entiendo que cada municipio, cada provincia, cada región debe tener su propio organismo para el tema medio ambiente a nivel regional, básicamente. Como te digo, acá en Trujillo yo sé que se maneja el SEGAT. Ellos son los encargados de ver esa parte. No solamente ver disposición de residuos. Debería ser, en todo caso. De ahí, luego, para hacer alguna denuncia al respecto, la verdad, a ver, denuncias. Si tú quieres hacer algún tipo de denuncia respecto a alguna empresa que está, aunque sabes que por un tema de que
por un tema de que afecta no solamente por parte ambiental, sino también porque afecta la salud de los pobladores. ¿Podrías comunicarte, por ejemplo? Mira, el organismo la UEFA es la principal responsable de recibir todo lo que son las denuncias por parte del medio ambiente. Yo sabía que la UEFA, yo sabía que la UEFA era parte fiscalizadora, pero no sabía que recibía las denuncias también. Si tú googleas, lo puedes encontrar ahí quién es los números los números telefónicos para los cuales puedas plantear algún tipo de denuncia ambiental. Sí, probablemente, tal y como les decía al principio, hay mucho todavía por trabajar por parte del medio ambiente. Yo que he estado revisando las normativas, muy poco realmente es que sean tan exigentes, tal cual como a nivel de seguridad. En el tema de medio ambiente, realmente no hay ese nivel general. A lo mucho, lo que se tiene es justamente el tema que estaba tocando ahorita, es por el tema de la disposición de residuos. Y que ni aún así, porque si ahorita lo vamos a ver, si bien te consideran este tema de los tachos de colores y todo lo demás, no hay un seguimiento efectivo sobre qué está pasando con esta segregación de estos residuos. Por eso, ese seguimiento sobre esto es cuando te vienen a auditar ISO, por ejemplo. A mí sí me hacen este seguimiento, me preguntan, ya, una vez que segregaste, ¿a dónde lo emitiste? ¿Quién hizo la disposición final de esto? Etcétera. Y justamente ahí venía mi pregunta de ahora. ¿Qué son los residuos sólidos? ¿Cuál de estas imágenes te reflejan residuos sólidos? ¿Esto será residuo sólido? ¿O esto será residuo sólido? ¿Esto será residuo sólido? Y la respuesta es ninguno. Nada de esto es residuo sólido. Todo lo que ves aquí es basura. Y los residuos sólidos no son basura. Cada vez que tú haces disposición de residuos, el 7% son residuos, aproximadamente el 54% son residuos orgánicos, el 20% son inorgánicos y el 19% son residuos sólidos no aprovechables. Generalmente cuando tú botas tu basura, todo va en una sola bolsa, ¿cierto? Todo lo metes en un solo lugar. Bien. Bueno, no bien, pero es como lo haces. Entonces, de todo lo que tú botas, basura realmente solo es el 19%. Lo que pasa es que una vez que tú lo mezclaste todo, todo ya se contaminó y todo se convirtió en basura, tal y como vimos en las imágenes de la diapositiva anterior. Entonces, los residuos sólidos se definen como toda sustancia u objeto que una vez que ya una vez que ya lo generaste, lo consumiste, lo usaste, ya acabaste de usarlo, ya no lo consideras útil, ya no te sirve y ahora te toca deshacerte de eso. Tienes la intención o tienes la obligación de deshacerte de esto porque ya lo usaste, ya no te va a servir. Ahora, si tú estos residuos, este resto de lo que quedó, de lo que usaste, lo mezclas todo junto, eso es basura. Si tú lo segregas por las características que tienen de forma correcta, llamamos residuos. Entonces es una gran diferencia. Meter todo, como decía, como mencionaba Seb justamente en el chat, meter todo en una sola bolsa, por más que tú ya lo segregaste por tacho, es lo mismo que hacer basura, es lo mismo que nada. Has comprado los tachos de adorno. Lo ideal es que los residuos se segreguen de forma correcta y se dispongan de forma separada. Si es vidrio, todo lo que es vidrio acá. Si es plástico, todo plástico acá. Si realmente es completamente inservible, de acuerdo, aparte, basura, lo botarán como basura. Si es tema orgánicos, a un costado. Si es peligroso, a medio de una entidad, la entidad está encargada. Si son metales, etcétera. Entonces, todo eso tiene que estar correctamente bien dispuesto, ¿ok? Si metes todo en uno solo, basura, si lo separas, es residuo sólido. Ahora, los residuos basados, y ahí está lo que me preguntaban, en la NTP 900.058 de 2019, nos dice, pocas palabras, que los residuos pueden clasificarse en municipales y no municipales. Todos los municipales se entiende que son todos aquellos producto de la actividad familiar, de la actividad cotidiana, de las actividades del hogar. O sea, todo lo que tú generes en tu casa, producto de tus actividades del día a día, son básicamente los residuos municipales, ¿no? Se consideran como domiciliarios, otras actividades, y también la limpieza pública, ¿no? Todo lo que barran de las calles, por ejemplo, se considera como un residuo municipal. En cambio, los no municipales son todos los residuos que se van a generar por las actividades extractivas o productivas, básicamente el resultado de la actividad comercial o la actividad manufacturera, de la empresa, básicamente, de cualquier actividad de cualquier empresa.
que incluye tanto su sede principal como sus sedes auxiliares. Todo aquello producto de tu empresa es un residuo no municipal. Todo lo que sea de tu casa, producto de tus propias actividades, es municipal. Bien, ¿cómo clasificamos estos residuos? Los municipales, es decir, los de tu casa, ojo, los que son municipales, se separan en estos cuatro colores, como puedes ver aquí. Todo lo que sea residuo orgánico, vamos a poner más fácil, orgánico, restos de comida, restos de alimentos, huesitos de pollo, vegetales que ya se echaron a perder, etcétera, ya no se van a usar, muy bien. Eso va como residuos orgánicos, porque esos son más fáciles de degradar, ¿ok? Entonces, todo lo que son restos de comida van a lo que son orgánicos. Todo lo que pueda ser aprovechable en tu casa, ojo, municipales, en tu casa, todo lo que sean revistas, periódicos, papel, cartón, vidrio, lata, plástico, todo lo que se puede volver a usar, lo que puede ser parte de lo que es reciclaje, reuso, todo eso, eso iría al de color verde y esos son los aprovechables. Bien, todos los que sean peligrosos, baterías, pilas, tóneres, restos de algún tipo de aceite de repente o de grasas que no tienen que ver con alimentos, no otro tipo, esos irían al de color rojo y serían los residuos peligrosos. Y todo aquello que no se puede volver a usar, lo que es basura, pero aquí le llamamos residuos no aprovechables, van a color negro. Por ejemplo, algún trapo que ya esté con algún químico que ya no sirve, ya no se va a usar para nada. Género yo quiero poner en peligrosos. Bueno, dependiendo del tipo de químico, puedes colocarlo ahí. Las colillas de cigarrillo, que ya no sirven para nada, puedes tirar ahí. Latas de aerosol, por ejemplo, porque el tema de aerosol también ya es un contaminante, entonces lo llevas también al negro de no aprovechables. Entonces, esta clasificación de colores son para residuos domésticos, residuos sólidos municipales. Yo he conocido buena parte del tiempo que tengo con la ISO 14001, hemos trabajado nosotros, por ejemplo, en tachos, cuando se trata de tachos, con estos cuatro. Dado que consideramos que era actividad administrativa y que, bueno, no éramos una oficina pequeña y solamente generamos papel a lo mucho, no hay mucho otro que generar, y eso en principio, al principio, podría funcionar. Pero realmente cuando la auditoría va adquiriendo cierto nivel, tus actividades van mejorando y todo lo demás, realmente esta clasificación no queda suficiente y un auditor te lo puede observar. Entonces, residuo sólido municipal es todo aquel que se genera producto de tus actividades en tu casa. El residuo sólido no municipal, producto de actividades de la empresa, se clasifican en 7 colores. Aquí nos olvidamos del verde. Mantenemos los 3 primeros que habíamos visto, residuos orgánicos marrón para restos de comida, peligrosos, pues el color o sea basura en el negro, y todo lo que era aprovechable de color verde, entendiendo de que ahora generamos en mayor cantidad, se separan en estos 4. Todo lo que sea plásticos, ojo, todo esto sin contaminación de ningún tipo. Por ejemplo, no va a ser cosa que tengas una botella que antes le metiste queroseno o gasolina y lo botas en el blanco. Eso ya no sirve. Eso tendría que ir justamente en el de peligrosos. Entonces, envases de plástico al de color blanco. Todo lo que sea papel, cartón, al de color azul o color celeste. En este caso estamos como color celeste. Todo lo que sea vidrio, al de color gris, color plomo. Y todo lo que sea metales, al de color amarillo. Esta es entonces la clasificación de colores que debemos mantener para tema empresa, ¿de acuerdo? Esos son la clasificación de colores, son 7, como te digo. Orgánicos marrón, peligrosos rojo, basura o no aprovechables negro. Aprovechables es de color verde, pero para tema empresa lo separamos en 4. Blanco para plásticos, azul o celeste para papel y cartón, plomo o gris para vidrio y amarillo para metales. Estos son entonces los colores que vamos a considerar. Tal y como yo les comentaba, es necesario que cada tachito cuente con su propia bolsa, porque la idea es justamente hacer la disposición de los residuos de forma por separado, ¿de acuerdo? Ingeniero, ¿y cómo yo luego hago la disposición? Lo ideal sería que todo lo que sea resto municipal, lo que sí pueda llevarse a la municipalidad, bacán. Entonces, la municipalidad le hagas la disposición respectiva. En obra, por ejemplo, lo que nosotros hacíamos era enviar una carta a la municipalidad indicando pues que necesitábamos que recojan algunos restos y le explicábamos qué restos eran. Por ejemplo, eran, se me ocurre, restos de papel, restos de cartón, restos de plásticos y la municipalidad se los llevaba. Otro tipo de restos
tipo metales, tipo otras cosas que ellos sabían que ellos no iban a hacer disposición, no lo aceptaban. Entonces, de esa manera se hacía la correcta. El resto, los no aprovechales, por ejemplo, también se lo llevan. Todo lo que sean restos peligrosos o restos que requieran otro tipo de tratamiento ya tiene que ser con una entidad responsable para eso. O una empresa operadora de residuos sólidos, ¿de acuerdo? Existen varias realmente. Tú puedes poner en el MINAM, te vas al Google, le colocas MINAM, empresa operadora de residuos sólidos, y te va a arrojar un listado de todas las empresas que cuentan con un registro. Es más, algunas ofrecen su servicio y te dicen, no, yo sí estoy autorizado por el MINAM, ya bacán, que te den su código, que te den el tema de el tema de el código con el cual ha sido aprobados, y tú puedes entrar y validarlo en el MINAM que efectivamente tiene la condición para eso. Y puede salirte el listado del nombre de las empresas, su respectivo RUC y qué tipo de residuo tratar. Por ejemplo, aquí te dejo un modelo del certificado que les emiten. Fíjate, es un registro, el registro que le otorga el MINAM a una empresa que está acreditada para poder hacerlo. Mira, tú lo puedes buscar a partir de su código. Te dan los datos de la empresa, parte de general, y no te vayas a confiar solo con esto, porque hay algunos que le muestran esto, ven la primera hoja y dicen, ah, ya, bacán, listo, ya con esto lo muestro en auditoría. Pero ten cuidado, porque, por ejemplo, en sede administrativa, en la última auditoría me pidieron evidencia de cómo hacía mi disposición de residuos. Yo les mostré de que se había hecho disposición de neumáticos, se había hecho disposición de restos de herramientas, etcétera, y me pidieron específicamente por los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, estos de luminarias, de computadoras, etcétera. Y como teníamos la empresa prestadora de servicios, sí, lo hicimos con esta empresa. Había un certificado que nos emitió. Y aquí la pregunta saltó. ¿Y ellos están autorizados para hacerlo? Y por poco sudé frío, ¿eh? Por poco sudé frío en ese momento. Sí, claro, le dije, está en el certificado. Y lo revisamos en el certificado. Y justamente, como puedes ver, ellos están aprobados para clasificación de residuos sólidos con fines de prestación de servicio de comercialización en el aprobados para establecimiento de salud, ¿ok? Para residuos comunes. Para residuos sólidos peligrosos, biocontaminados, radioactivos, ¿ok? Para aparatos eléctricos y electrónicos, ah, muy bien. Entonces, estaban ellos acreditados para poder hacerlo. Ahí figuraba justamente su certificación. Otros tipos de residuos para construcción, etcétera. Entonces, ellos también le hacían la disposición. Entonces, tienes que fijarte en el resto del contenido del certificado, en estos cuadritos, que ahí justamente residuos realmente están autorizados para hacerlo. No es solamente por el hecho de que ya yo soy una empresa operadora de residuos sólidos y de repente solamente tengo para encargarme de metales, nada más. Y tú de repente requieres de otro tipo también de residuos. Y si no tienes esa disposición, entonces, ¿cómo lo vas a poder lograr? Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado con quién te está haciendo la disposición de los residuos sólidos. ¿De acuerdo? Bien. Y ya para culminar el plan de contingencias ambientales, no puedo creer que sean las 9:20. Ya para culminar el plan de contingencias ambientales, básicamente es un documento clave en el cual se detalla cómo una organización va a responder ante una emergencia ambiental justamente para minimizar el daño al ambiente. Este plan de contingencias ambientales tiene que incluir la secuencia de etapas en las cuales vamos a indicar cómo actuaremos antes de una contingencia, durante una contingencia y después de la contingencia. Siempre en todo plan de contingencia es importante considerar estos tres aspectos. Ahora, ¿qué estructura podría tener? Nuevamente, una breve introducción, contexto de la empresa, a quiénes es el cumplimiento de este plan, qué objetivos, cuáles son las responsabilidades respecto al plan, quiénes van a ser tus brigadistas de emergencia, cuáles van a ser los procedimientos a seguir, cómo vas a evaluar, que generalmente se hace con los simulacros, y los números telefónicos a los cuales vas a llamar. Básicamente, tu plan de contingencias ambientales tiene que enfocarse en cómo vas a actuar de forma preventiva ante una emergencia, durante una emergencia y posterior a una emergencia para justamente evaluar el daño. Esos son los tres puntos básicos que tiene que tener. ¿Tienes que generar brigadistas? Sí, tienes que tener tu listado de brigadistas. Y estos brigadistas obviamente tienen que ser capacitados y entrenados. Y ellos tienen que saber que son brigadistas también. No vale que simplemente en el plan le coloques, sí, mi brigadista es él y él. Y en la práctica ellos ni sabían que eran los brigadistas. No funciona así. Ellos tienen que saber que tienen esa responsabilidad. ¿Ok? Y también tienes que asegurarte de que se generen simulacros o se hagan simulacros por lo menos una vez al año. Digamos que tú tienes una contingencia por ambiental,
por tema de derrames, ¿ok? ¿Cómo vas a controlar estos derrames? Tienes una contingencia ambiental por tema de un incendio de gran envergadura, ¿cómo vas a controlar ese incendio? Entonces, todo eso tiene que estar debidamente practicado y entrenado a través de un simulacro. Con eso voy a cerrar la clase del día de hoy, no sin antes enseñarte un plan de contingencias ambientales que tengo por aquí. Que justamente lo estaba chequeando hace un rato. Aquí está. Te lo voy a compartir justamente para que lo veas. Ah, no, este no es. Dame un momento, por favor. Lo tengo. Mm, sí, aquí está. Mm, ujú. Sí, aquí está. Fíjate. Bien. Yo, por ejemplo, tengo un modelo de plan de contingencias ambientales, precisos. Bien. Eh, Como puedes ver, parte de los objetivos, objetivos que se quieren lograr, el alcance, quién es el equipo para ver el tema del comité de emergencias, las funciones que tienen, puedes ver, los brigadistas o las brigadas que se cuentan, los procedimientos que se van a seguir antes de la emergencia, durante, los niveles de respuesta, después de la emergencia para corregir, y específicamente al final hemos incluido cómo actuar para, de forma específica ante cada evento. Por ejemplo, nosotros para área administrativa hemos considerado que puede haber una explosión de equipos de cómputo que por el tema del incendio pueda generar algún impacto ambiental significativo. Aquí está, antes, durante, después de la emergencia. Algún derrame de aceite por alguna unidad móvil o maquinaria, igual, antes, durante y después. Derrame de productos químicos en almacén, igualito, antes, durante y después. Y a estos eventos que se están señalando hay que hacerle su respectivo simulacro para que ellos sepan cómo tienen que actuar, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera es como tú podrías gestionar tu plan de contingencias ambiental. Ingeniero, yo quiero también saber cómo hacer mi programa ambiental. Ya, dame un momentito. Programa. Acá está. Mm, no, este no es. Bueno, sirve. Fíjate. Aquí tienes, por ejemplo, un modelo de programa ambiental. Este está vacío, es el que podía encontrar ahorita a la mano. Fíjate cómo hemos planteado diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son círculos ambientales, que son reuniones para coordinar temas de gestión ambiental, inspecciones ambientales que se puedan llevar a cabo, capacitaciones y temas de capacitación en lo que es gestión ambiental. Aquí están los temas de capacitación para medio ambiente. ¿Sí? Entrenamiento a las brigadas para contingencias ambientales, los simulacros de gestión ambiental, los simulacros para las emergencias ambientales, la revisión de las matrices ambientales que se van a llevar a cabo, el seguimiento a los incidentes ambientales y el proceso de auditoría, del cual hablaremos más a detalle en la siguiente clase. Entonces puedes ir generando un estadístico, un avance de lo que se va a lograr, de lo que se va a alcanzar, y de esa manera pues también tendrías tú el cumplimiento de tu plan ambiental. ¿De acuerdo? Bien. Antes de cerrar la clase del día de hoy, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? Sep también me dice, en clínica se contrata una empresa, pero la empresa única es votarlo, donde pueda y en cualquier relleno, y bueno, servicio de destrucción. Sí, efectivamente, insistimos, falta mucho por implementar en lo que es gestión ambiental. De momento lo que podemos hacer es lo que tenemos a la mano, ir cambiando el chip, ir mejorando un poco en el tema de lo que es nuestra propia gestión interna y ya poco a poco las demás empresas irán mejorando. Es difícil exigirle a la empresa cuando el mismo Estado no lo... Por ejemplo, en el tema de gestión de residuos municipales, la forma correcta es hacerlo a través de relleno sanitario. Pero actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, acá en Trujillo, ¿qué tenemos? Botadero. Van y simplemente van, recogen todo la basura, lo botan al botadero. En el botadero, ahí se quedó, a veces lo queman, a veces se queda ahí. Cuando quieren botar este tema de restos de escombros, construcción, escombreras, no hay realmente una entidad, o bueno, el Estado por sí mismo no hace la correcta disposición de los residuos. Hay un relleno sanitario que han abierto recientemente acá en Trujillo, por ejemplo.
pero es privado, o sea, es particular. Si quieres llevar tus residuos, tienes que pagar para eso, pero lo hacen de la forma correcta, que tiene que ser mediante el tema de cavar, básicamente cavan, disponen ahí de los residuos, colocan ahí ¿cómo se llama? Una geomembrana, me parece que es una membrana para evitar el tema de las filtraciones, también a las fuentes subterráneas de agua. Y básicamente lo que hacen es pues aplastarlo, ¿no? Aplastarlo, colocan una capa, luego otra, y luego otra. Y de esa manera lo que buscan es que justamente todos los residuos que se tienen se vayan degradando, ¿no? La misma acción de la naturaleza los vaya degradando, se vayan convirtiendo nuevamente en sedimento que luego ya vaya desapareciendo. Pero ese tipo de gestiones, porque insisto, en otros países es mucho más desarrollado, ese tipo de gestiones es muy difícil de verlo en Perú. Yo diría que en gestión ambiental todavía estamos en pañales. Por eso justamente, a lo mucho lo que podemos llegar a alinearnos es al tema de la disposición de aparatos eléctricos y electrónicos y también a lo que es la ley ambiental en general y ya un poco más aplicado quizá por ahí a minería, poco más aplicado a minería donde son un poco más exigentes, por lo menos con el estudio de impacto ambiental. Ahí hay falta mucho todavía por desarrollar. Nosotros, por ejemplo, también otra salida que tenemos para el tema de los RAE, y te comento ahí porque fue algo que nosotros sustentamos, no de un momento a otro, realmente lo teníamos así contemplado. Nos preguntaron en el último editorial los RAE que habíamos emitido, generado, y dijimos que no, no teníamos ninguno. Y el auditor medio que lo tomó a que le estamos ocultando, ¿no? Y dijo, ¿por qué? Y justamente uno de nuestros controles era que nuestra área informática, nuestro supervisor de TIC básicamente, lo que hacía era restaurarlo. O sea, por ejemplo, todos los ordenadores, teclados, todo lo que a él le habían traído que aparentemente ya no servía, él les hacía un mantenimiento, los revisaba, eh, trataba de rescatar algunas piezas, por eso la disposición que se tenía todavía era muy pequeña como para poder llamar a alguien a que venga a llevárselo. Cambiaba alguna pieza, la repotenciaba, la volvía a dejar operativa y la máquina que dejaba operativa la mandaba a alguna de las sedes o lo mandaba a algún asistente que requería para hacer funciones básicas. Porque claro, algunas de las laptops o computadoras que se mandaban eran ya algunas que estaban muy que no podían cargar gran cantidad de información, pero para alguien que necesitaba simplemente abrir un Word o llenar un Excel de forma breve, de forma rápida, que no manejaba muchas cosas, le servía bien esa máquina. Y justamente es lo que se hacía. O sea, todo equipamiento que venía defectuoso o que aparentemente ya era totalmente obsoleto, él las reparaba y las volvía a dejar operativas para seguir usando. Y de esa manera sustentamos nosotros que nuestro RAE no lo habíamos dispuesto todavía, porque teníamos muy poco y todavía no, se tenían separados, pero no teníamos todavía lo suficiente como para ir a hacerles disposición. Porque la mayor parte, y ni siquiera había tanto RAE, había dos, tres cositas, y la mayoría de teclados, CPU, monitores y todo lo demás estaban prácticamente de nuevo puestos en servicio. Y funcionan, ¿eh? Hasta la fecha todavía funcionan. Entonces, hay diferentes otros, por ejemplo, hacen campañas de reciclaje. No hace mucho para Navidad, aquí en oficina se hizo un concurso de decoración de ambientes, pero con material reciclado. Por ejemplo, algunos que tanto generan papel hicieron un arbolito de papel. No tengo las fotos ahorita acá a la mano, te engañaría si te digo que tengo las fotos, pero no las tengo. Sí, se tomaron varias fotos, se hicieron bonitos árboles, decoraciones. Nosotros, por ejemplo, agarramos extintores que ya ya estaban vacíos, que supuestamente eran para cambio, y los decoramos para hacer los Papá Noeles, por ejemplo y funcionaron, ganamos. Entonces, la idea justamente es esa, ¿no? Ir promoviendo el tema de reciclaje, ir generando conciencia en cómo se debe segregar correctamente los residuos y poco a poco esperemos que ojalá también nuestras autoridades tengan la sapiencia para ir mejorando en el tema de la gestión ambiental. ¿Cómo que 9:30? ¿Es 9:30? Bueno, antes de culminar y antes de que empieces a desarrollar tu examen, porque recuerda que ya hasta esta clase vas a tener tu evaluación, no te preocupes, el tema 5 como son varios temas, no he metido cosas tan graves. Por ahí sí hay una pregunta que es muy importante, que eso no te puedes olvidar respecto a lo que es controles operacionales, pero espero pues que te vaya bien en tu examen. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta adicional? Por favor, no me faltes a la clase del sábado, porque ahí hablaremos mucho más respecto a auditoría, que estoy seguro que es un tema que te interesa mucho si es que estás pensando en certificar. Por ahí te daré algunos tips de qué debes hacer o qué no debes hacer en una auditoría. ¿Bien? Como veo que no hay más preguntas, entonces vamos a dejarlo hasta aquí en la clase del día de hoy. Espero que te esté sirviendo todo lo que hemos aprendido y nos vemos el día sábado para nuestra última clase. Quédate con Jeremy para indicaciones finales y nos vemos luego. Hasta luego y que tengan buenas noches.